Bien, Baruch Hashem, con la ayuda del Eterno, estamos comenzando un día más donde nos reunimos para estudiar su bendita Torá y vamos a comenzar primero leyendo un salmo, lo vamos a hacer para la protección y el cuidado de todo Am Israel, para el consuelo, ¿no es cierto?, de todas las personas que han tenido la lamentable pérdida de un ser querido y para poder elevar un poco nuestras almas y conectarlos con la espiritualidad. Siempre es bueno leer Tehilim. Yo recomiendo mucho que se lean salmos. De hecho, el apóstol Pablo recomienda que leamos Tehilim. Es una manera por medio de la cual podemos ser llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Salmo 121. Shir la Maalot, Zainain el Earim, Meain Yavo Eseri. Eseri Meim Adonai, Ose Shamaim Pat Aretz. Aliten Lamot Rakleja, Al Yanum Shombreja, Inelo Yanum Belo Isham, Shomei Israel. Adonai Shombreja, Adonai Tzilcha, Al Yad Yemineja. Yoman Hashemech Lo Yakeka, Beyareach Balaila. Adonai Ishmorcha Mikol Ra, Ishmor et Nafshecha. Adonai Ishmor Seteja Uboeja, Meatad Beat Aolam. Canción para Maalot. Alzaré mis ojos hacia las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Eterno, Creador de los cielos y la tierra. No dejará que tus pies tambaleen, no se dormirá tu guardián, no dormitará ni se dormirá el guardián de Israel. El Eterno te cuida, el Eterno es tu protector junto a tu diestra. De día el sol no te dañará, ni la luna por la noche. El Eterno cuidará de todo lo malo, cuidará tu alma. El Eterno te cuidará al partir y al llegar, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Hermoso salmo, Salmo 121. Te recomiendo siempre, lean los salmos. Vamos a leer un pequeño resumen de esta parashá. Noaj era un hombre justo en su generación. Debido a la maldad de la gente, Dios decidió destruir a todos los habitantes del mundo con un gran diluvio, con excepción de Noaj y su familia. Dios informó a Noaj de su decisión, y lo instruyó para que construyera un arca de 3 pisos, en el cual habitaría junto con su familia durante la inundación. Noaj cumplió las instrucciones de Hashem, y cuando el arca estuvo terminada, su mujer, sus 3 hijos, Shem, Ham y Jefet, y sus respectivas esposas entraron en ella. Llevaron consigo 7 parejas de cada especie de animal kasher, como así también de aves, y una pareja de toda otra especie viviente no kasher. También almacenaron en el arca toda clase de alimentos para su sustento durante su estadía en ella. En el 17º día del segundo mes comenzó a llover copiosamente sobre la tierra, al tiempo que grandes cantidades de agua surgían desde las profundidades. Este diluvio continuó durante 40 días y 40 noches, y todos los seres vivientes que estaban en la tierra se ahogaron. Fue de tal magnitud que transcurrieron casi 6 meses antes de que las aguas descendieran lo suficiente como para que el arca se posara en la cima del monte Ararat. Al 9º mes, Noaj envió a un cuervo para comprobar si la tierra se había secado, pero el ave regresó sin novedades. 7 días más tarde, Noaj envió una paloma que regresó rápidamente porque no pudo hallar un lugar donde posarse. Luego de esperar otros 7 días, Noaj envió nuevamente a la paloma, que esta vez regresó con una rama de olivo en el pico, lo cual indicaba que las ramas ya habían retrocedido. 7 días más tarde, en la tercera ocasión, la paloma ya no regresó, y Noaj comprendió que la tierra ya había comenzado a secarse. Quitó entonces la cubierta y Dios le dijo que saliera del arca. Noaj
Así lo hizo luego de permanecer en la nave durante todo un año. Luego ofreció sacrificios de gratitud a Dios por haber sobrevivido. Dios estuvo complacido con los sacrificios de Noah y lo prometió que nunca destruiría a la raza humana por medio de un diluvio. Luego hizo aparecer un arco iris en el cielo y le dijo a Noah que serviría como símbolo de su promesa. A través de la descendencia de los 3 hijos de Noah, la tierra volvió a poblarse y aparecieron los fundadores de numerosas naciones. En esa época, la humanidad hablaba un solo idioma. ¿Cuál era ese idioma? La Shoma Kodesh, es decir, el idioma hebreo. Desafortunadamente, los hombres no aprendieron la lección del diluvio y retornaron a las prácticas perversas. Las diferentes naciones se reunieron y resolvieron construir una ciudad con una torre que llegará hasta el cielo. Nuestros sabios explican que esa gente malvada no estaba satisfecha con poseer la tierra como morada, sino que pensaban, ¿por qué Dios debe tener todo el cielo para él? Ante esto, Dios los confundió con lenguas, por ello la ciudad se llamó Babel, que quiere decir mezcla, pues allí donde Hashem mezcló los idiomas de la humanidad. Se sucedieron 10 generaciones desde Noah hasta Abraham. Este vivió en Ur-Kashdin y fue allí que comprendió la unicidad de Dios y arriesgó su vida por rechazar la idolatría. Aquí hago una corrección de lo que dije la semana pasada, que lo dije con imprecisión, respecto de cuántas generaciones habían pasado desde Adán hasta Abraham. Dije 10, pero dije que no estaba seguro del dato, ¿se acuerdan? Entonces, ahora lo corrijo, en realidad, desde, eh, desde Adán hasta, hasta Abraham hay 26 generaciones, ¿ok? 26 generaciones y que obviamente no deja de ser interesante porque el nombre del Eterno, Yud-Kei Bab-Kei, el valor numérico del nombre del Santo bendito es 26, ¿ok? Sabemos que toda la revelación comienza desde la revelación para poder redimir al mundo y que el mundo sea bendito, es decir, las familias de la tierra puedan alcanzar verajá y bendición y salir de la maldición en la que el mundo entró desde Adán en adelante. Todo aquello comienza desde Abraham y todo ese proceso, ¿no es cierto?, de generaciones, la contabilidad de esas generaciones van a, van a tener una correlación con el nombre del santo bendito. Y todos también sabemos, o a lo mejor no todos, pero deben saberlo, que el nombre del Eterno está relacionado con la misericordia. Las 4 letras del nombre del Eterno, Yud Kei Bab Kei, están relacionados con la misericordia de Hashem. Y el nombre Elohim o Elohim está relacionado con el atributo de la justicia divina. ¿Ok? Eso es importante que lo sepamos, que obviamente en Abraham comienza todo esto que es el tikkun, la corrección que Dios va a permitir que el hombre haga desde Abraham en adelante para finalmente traer a las familias de la tierra y bendecir a las familias, sin el ánimo de comenzar o de llegar a Abraham, que vamos a hablar de Abraham ya la próxima semana. Hoy día nos toca hablar de Noah, ¿no es cierto? Hoy día nos toca hablar de esta para allá Noah, y vamos a ver qué podemos sacar de ella. Como bien yo les he dicho, la idea de estos estudios no es tanto preparar un tema, sino más bien dejarnos llevar por el estudio y ver qué sale, ¿no es cierto? Ver qué podemos aprender, qué cosas podemos exprimir del texto. Antes de continuar, vamos a bendecir al Eterno por el estudio de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotat betzivanu la'asot b'divrei Torá. Amén. Bien, la Torá nos dice así: Ele toldot Noach, ish sadik tamim. Dice,
estas son las generaciones de Noaj, ¿ok? L, Toldot, estas son las generaciones de Noaj. Puesto que aquí la Torá menciona a Noaj, y la Torá se expresa respecto de él de manera elogiosa, lo alaba, antes de mencionar su descendencia, eh, nos habla de que la mención de un justo en la Torá, ¿cierto? Antes de hablar de su descendencia, es para bendición. Fíjense que la Torá dice, estas son las generaciones de Noaj. No sé si me van siguiendo la idea, pero no dice cuáles son las generaciones de Noaj. No dice Noaj de inmediato engendró 3 hijos, sino que eso recién lo dice en el versículo siguiente, que es el versículo 10. La Torá dice, estas son las generaciones de Noaj, pero no dice el nombre ahora de los hijos, sino que lo que va a decir, Noaj era un varón justo. Mire qué interesante. Describe las características de Noaj, justamente Héctor. ¿Por qué hace esto la Torá? Para mostrarnos que la descendencia de un sadik, de un justo, en realidad son sus cualidades, sus obras, sus acciones. Y fíjense que Noaj va a ser el prototipo de un hombre con mucho potencial, con mucho nivel de madurez y de justicia y de perfección en su época. O sea, él es como la persona que está en un nivel alto respecto de toda su generación en la que él habita. Fíjense lo que dice la Torá aquí. Dice que Noaj era un hombre, ¿ok? Dice, hombre justo, un hombre íntegro. Noaj dice, en hebreo dice, Noaj ish sadich tamim, ¿ok? Primero, la Torá nos dice que Noaj es ish. Ish, ¿qué quiere decir? Hombre. Y antes nos dijo que la descendencia de Noaj, ¿cuál era? Noaj. La descendencia de Noaj, sus generaciones, es el mismo, es decir, sus características. Y las características de Noaj son, según lo que la Torá está diciendo, lo primero que dice de Noaj es que él es Ish. ¿Y qué significa Ish? Significa hombre. Esto quiere decir que antes de ser un, un santo, antes de ser un profeta de Dios, antes de ser un apóstol, antes de ser un moré, un maestro, un rabino, uno tiene que primero ser un hombre, un hombre. ¿Qué podría y qué significa ser hombre en esta generación? Ser hombre en esta generación significa comportarse como un hombre cuando la realidad en la que vivimos exige que nosotros nos comportemos como verdaderos hombres, como Anshei Emes, hombres de verdad. ¿Qué pasaría si en una ciudad o en un pueblo pequeño, no hubiese nadie que enseñase la Torá? Supongamos que es un pueblo pequeño de 50 personas, un pueblo rural de 50 personas, y no hay ninguna iglesia, no hay menos una keilá, una sinagoga,
no hay un centro espiritual, no, la gente se dedica a la tierra, se dedica a sembrar, la gente se dedica a trabajar, con suerte hay una pequeña escuela, ¿no es cierto? Muy chiquitita donde van 10 niños. Supongamos que esa es la realidad de ese pueblo. ¿Cómo debiese comportarse un hombre que conoce al Eterno, que sabe de él y que sabe de su palabra y de la importancia de la palabra, si ese hombre tuviese que vivir dentro de ese pueblo? ¿Cómo ese hombre se hace hombre? Lo primero que debiese hacer esta persona es tomar la posición de Ish, de hombre, es decir, tomar la responsabilidad de ser el maestro de esa ciudad, aunque incluso puede que no esté preparado para ser el maestro, pero él es el único que tiene la conciencia de la necesidad, de lo que se necesita en ese pueblo. Es decir, nadie en ese pueblo tiene la misión ni ha tomado la misión sobre sus hombros de guiar a la gente de ese pueblo hacia Dios, hacia el Eterno. Esto en una situación extrema, ¿cierto? No hay acceso a Internet. Es un pueblo donde no hay un hombre que quiera hacerse responsable. Llega una persona que conoce al Eterno, sobre quien cae la responsabilidad de poder iluminar a ese pueblo. Sobre ese hombre que tiene conocimiento de él, por más que ese conocimiento sea menor. Eso es hacerse o ser hombre. De hecho, la Mishnah en Pirkei Avot dice que cuando no hay un hombre, tú debes ser un hombre. No sé si se entiende eso que dice la Mishnah, pero quiere decir que cuando no hay alguien que quiera hacerse responsable, cuando no hay nadie que quiera asumir un rol, tú tienes que asumir ese rol. Suele pasar que todos miramos para el lado, ¿no es cierto? ¿Quién quiere hacerse cargo de algo así? ¿Quién quiere iluminar el mundo o iluminar una ciudad, un pueblo? ¿Quién quiere iluminar una familia? Inclusive dentro de una familia puede que no exista un hombre en los términos que la Torá habla de lo que es un hombre. Puede ser que haya una persona que trae el sustento a la casa, da pan y comida, y se acuesta a dormir y luego sale a hacer lo mismo todos los días. Y puede ser que esa persona no tenga ninguna concepción de las cosas más elementales y trascendentes de la vida, y que ese hombre requiera convertirse en un hombre desde el punto de vista de la Torá. Entonces, ser hombre es ponerse en la posición que Hashem quiere que yo me ponga, que yo esté. Tendríamos que definir si es que nosotros somos realmente Ish Aemet, hombres de verdad, si estamos haciendo o no nuestra misión. Si yo soy padre de familia, como padre de familia cumplo todas mis responsabilidades como traerle sustento a mi casa, a mis hijos, a mi esposa, no, no levanto polvo por eso, porque hay hombres que cumplen esta función, pero pareciera que le estuviesen haciendo un favor a los demás, incluso su esposa, y que incluso se sienten con el derecho de hablarles mal, de gritarles, porque ellos hacen esto. Eso no lo hace un hombre. Un hombre verdadero asume que esa es su misión y punto. Esa es su responsabilidad y punto. Estoy hablando de temas muy materiales, primero. Pero segundo, un hombre es una persona que se ofrece al servicio divino. Un hombre es una persona que se ofrece al servicio divino sin cuestionar su responsabilidad como hombre. Yo lo he dicho otras veces que me llamaba mucho la atención
pero creo que ha ido mejorando, que quienes se conectan a este tipo de shiurim, de clases, son la mayoría mujeres, pero creo que hoy día estamos ganando los hombres. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hombres. Baruch Hashem. Entonces esto habla bien, obviamente, de nosotros, los hombres, que estamos asumiendo el rol que nos compete. Nosotros tenemos que volvernos hombres. No sé si la redundancia es incómoda, pero esa es nuestra misión. Nuestra misión es ser los guías espirituales de nuestra casa. Pero ¿cómo, hermano, yo puedo ser guía si no sé nada? Bueno, Dios te dio la familia que te dio con el conocimiento que tú tienes, te dio la esposa que tú tienes y los hijos que tú tienes para que ese material tú lo puedas explotar. O sea, es muy probable que tú, que dices que no sabes nada, tengas una familia que está en el mismo nivel tuyo, o quizás menor. Y lo que sería peor es que uno de tus hijos, ¿no es cierto?, motivado por su curiosidad, esté asumiendo tu rol de hombre y esté incluso tomando esa posición de guía espiritual de la familia que debiese tomar el padre de la familia. Entonces, Noah, cuando es llamado Ish, obviamente se refiere a esta capacidad de hacerse responsable como hombre. Cosas materiales, el sustento, ok, todo lo que se quiera, eso está perfecto, es nuestra responsabilidad, no hay que alardar por eso, ni hay que reclamar, ni creer que tenemos derecho de nada por que traemos algo a la casa, no. Eso es nuestra responsabilidad y punto. Pero hay otra responsabilidad, que es la que Baruch Hashem estamos ahora haciendo, que es el estudio de la Torá, que es la búsqueda del Eterno, que es encontrar al Santo Bendito, aprender de Él, llenarse de Él para poder dirigir la vida de una casa, la vida de una familia. ¿Cómo comienza la corrección del mundo? Por medio de una familia. Dios eligió a Abraham, a su casa, a un hombre que se hizo hombre, es decir, que asumió su rol y partió al mandato divino. El Eterno le dijo, sal de aquí, y Abraham lo obedeció. Noah también oye la voz divina, y la Torá lo primero que nos dice de él es que él es Ish. Eso es lo primero que podemos aprender. Lo segundo es que tú tienes que ser primero un buen ser humano. Cuando la Torá nos dice Ish, es que quiere que tú seas una persona correcta, una persona derecha. O sea, antes de ser profeta, antes de ser maestro, antes de ser rabino, antes de ser santo, antes de ser religioso incluso, Dios nos pide a nosotros que seamos seres humanos, Ish, no animales. Fíjense que los animales, lamentablemente a veces ofendemos a los animales porque los animales se comportan debido a su naturaleza como se comportan, pero el hombre, teniendo raciocinio y la capacidad del libre albedrío, es peor incluso, ¿no es cierto?, que un animal. Lo hemos visto, es lo que vimos que pasó en nuestra tierra, en Am Israel, con todo lo que sucedió el sábado 7 de octubre. Todos esos asesinatos están por debajo de la categoría de un animal. O sea, nosotros ofendemos a los animales al llamar a estas personas animales o bestias, porque ni una bestia ni un animal haría lo que ellos hicieron. Entonces, cuando la Torá nos dice que Noah es Ish, nos quiere decir que él es un ser humano correcto, un ser humano. Soy humano, tengo una vida compasiva con las demás personas porque soy humano, o sea, tengo humanidad, me rodeo de humanidad, mis relaciones humanas están afectadas por mi humanidad.
La humanidad que tengo me hace tener compasión de las personas, consideración, no soy egoísta, no robo, no saco provecho de todo, de todas mis relaciones humanas, no adulo, no estoy en una posición de querer siempre aprovecharme de otro, porque soy humano, tengo una relación sana con las demás personas. Y eso es ser Ish primero. Entonces, ante todo, Noah era una persona responsable y era una persona correcta. Fíjense qué musar más lindo podemos aprender de este inicio de la parasha. Y estas son las generaciones de Noah, es decir, estas cualidades son las generaciones de Noah. Entonces la Torah comienza diciendo, el Etoldot Noah. ¿Cuáles son las generaciones de Noah? Que Noah era Ish, que él era un hombre. ¿Y eso qué significa? Que se hizo hombre, asumió su rol, su responsabilidad. De esto también aprendemos otra cosa, que el Eterno siempre está buscando un hombre con el cual hablar. ¿Por qué Noah recibió la voz del Eterno? ¿Por qué el Eterno le habló a Noah y no le habló a otro? ¿Por qué el Eterno le dice en el versículo 13, entonces dijo Dios a Noah, el fin de todo ser de carne ha llegado ante mí? ¿Por qué el Eterno habla con Noah y no habla con otra persona? Y esto quiere decir que Dios, en su afán de transmitir lo que Él va a hacer, siempre está en la búsqueda de un hombre. No sé si van captando la idea que les quiero transmitir. O sea, aquí Dios se detuvo y dijo, ok, está quedando de nuevo, está quedando la escoba, ¿no es cierto? Aquí está quedando la escoba, el mundo está muy mal, como se dice acá en Chile, patas para arriba, y tengo que contárselo a alguien, tengo que decírselo a alguien. El Eterno buscó y encontró a uno. Esto quiere decir que Hashem busca a un hombre constantemente para contar lo que él va a hacer. Ahora, ¿por qué el Eterno no me saluda a mí? ¿Por qué el Eterno no me cuenta a mí lo que va a hacer? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué el Eterno habla con otros y no habla conmigo? Entonces, la primera posibilidad para esa respuesta es que nosotros no somos todavía Ish, y Noah era un Ish, era un hombre. Se hizo responsable. El primer error de Adán, el primer pecado de Adán fue obviamente haber desobedecido al Eterno, pero cuando le preguntan, ¿dónde estás tú? ¿Qué fue lo que dice Adán? La mujer que me diste me dio del árbol para que comiese. O sea, la respuesta del hombre, el hombre de la casa, el hombre de la familia, fue acusar a la esposa. Le echó la culpa a la esposa con esa clase de amigos. ¿Para qué queremos enemigos, no es cierto? ¿Por qué Adán le echa la culpa a su esposa y no asume su rol y su responsabilidad como hombre? ¿Qué hubiese pasado si Adán le hubiese dicho al Eterno, yo pequé, yo la dejé sola, yo me equivoqué? No es la responsabilidad de ella, no tomes en cuenta lo que ha sucedido aquí respecto de ella. ¿Cómo Hashem hubiese visto esa actitud de responsabilidad de Adán? Bueno, aquí la Torah nos dice que Noah era un Ish, responsable, pero también un ser humano. Fíjense, antes de ser Sadik, la Torah nos dice que Noah era Ish. Antes de ser justo, uno tiene que ser una buena persona.
Antes de ser religioso, tienes que ser una buena persona. Antes de ser religioso, tenemos que aprender buenos modales. Nos cuesta, a mí me cuesta. Buenos modales, saludar, buenos días, ¿cómo está usted? Buenas noches, que le vaya bien, que tenga un excelente día, tener una sonrisa, ser un ser humano correcto, educado. Eso es ser ish. ¿De qué serviría un gorro de zorro gigante, unas peot de 30 centímetros y una barba de 45 centímetros si no me comporto como un ser humano educado, amable? Si no he desarrollado en mí estas cualidades que son propias de un ser humano correcto. Y Noah era un ser humano correcto, antes de ser Sadik. Entonces, si primero somos un ser humano correcto, vamos al siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso, según la Torá? Que Noah era Sadik. Sadik. ¿Qué es ser Sadik en términos de Torá? ¿Quién quiere opinar? ¿Qué es ser Sadik en términos de Torá? Justo, claro, obvio, eso es cierto, pero más allá de lo obvio, ¿qué sería ser Sadik? Joseph Ben Torá, ¿qué sería ser Sadik? Shalom, More. Ser Shalom. sadik es cumplir con lo que le toca hacer. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Es cumplir con lo que le toca hacer. Ok. Esa es la opinión de nuestro hermano. ¿Quién más quisiera dar una definición de Sadik? La que usted piense que es. Un hombre de Torah, Un hombre de Torah. Ok. Bien. Ahí hay otra opinión. ¿Quién más quisiera dar su apreciación? Hacer lo correcto, aunque todos vean que no es lo correcto. Ok. Ok. Hacer lo correcto mientras otros no vean que, mientras todos vean que no es lo correcto. ¿Está bien? Que practica justicia. Bueno, Rosy dice que practica justicia, un hombre justo. Ok. Mi esposa dice un hombre íntegro, completo. claro, También ¿no? podría ser, todo podría ser hasta ahora. Todo podría ser. Ser justo dentro de la generación que nos toca. Ok. Todo esto está cercano, cercano. Pero yo quiero traer una definición de justo que me gusta mucho, que es la que enseñan nuestros sabios respecto de quién es justo. Justo es una persona que tiene más mitzvot que averot. Eso es un justo. Es decir, cumple los mandamientos del Eterno más de lo que peca. Se sabe 3 mandamientos, ¿ok? Viola uno, porque ese que viola lo desconoce en su magnitud, toda su profundidad, pero conoce los otros dos de manera mejor, por lo tanto esos otros dos los cumple. Es decir, su justicia es más alta que su transgresión. Cuando su justicia es más alta que su transgresión, en términos prácticos es considerado un justo. Fíjese, así de simple como para no elevarlo tanto, ¿ya? Porque todavía nos queda otro peldaño más. Ser justo sería, primero, una buena persona correcta. Ni siquiera estamos hablando de mitzvot, de mandamientos, de religión, de nada. No, una persona que dice shalom, chao, hola, buenos días, buenas tardes, ¿no es cierto? Una persona educada, una persona que no falta el respeto, que no grita, una persona que se comporta como persona, ¿no es cierto? Que eso ya es mucho, eso ya es mucho. Usted se ha tocado con gente que no es religiosa, no es religiosa, no van a una iglesia, no leen la Torá, nada.
Se han tocado con personas así y que son muy educadas, pero muy educadas. Personas que te hablan y te transmiten educación, paz, una manera en la que ellos entienden la vida, serían incapaces de ofender, de gritarle a alguien, serían incapaces de mentir, de robar, serían incapaces de engañar en un negocio. Yo he conocido, yo he conocido en el negocio por el que yo trabajo, muchas personas que no son religiosas y son pero extraordinariamente correctas. Que uno dice, wow, esta persona, tú le pasas una equipada y le pasas una torá y es pero bomba, 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 bomba. Y son pero correctísimos, correctísimos. No así, fíjese qué extraño. Yo me he topado con personas religiosas que no saben que yo soy religioso en el mundo de los negocios y ellos saben, o sea, yo sí sé que ellos son religiosos porque me lo han dicho, etcétera, y ellos en medio de la operación, porque todo esto de hacer negocios tiene que ver mucho con la probidad, ¿no es cierto?, de las personas, ¿no es cierto? Cuánto tú quieres, cómo tú quieres mostrarte, cuánto quieres cumplir de lo necesario para que el negocio se lleve a cabo, qué sé yo, eh, saltarse un impuesto o no, cosas de ese tipo, ¿no es cierto? O no presentar una documentación, o no, presentarla o no presentarla, hablaría de tu posición moral o ética dentro de los negocios. Y suele suceder, o pasa seguido, que personas que son religiosas tienen una característica muy baja, o sea, una cualidad muy baja de comportamiento en relación a los negocios. Extraño, ¿no es cierto? Es decir, son personas religiosas, aman a Dios, van a la iglesia, leen la Biblia, cantan canciones, pero a la hora de hacer un negocio no son probos. Y yo me encontraba con gente que no va a la iglesia, no lee la Biblia, no lee los salmos, no se pone equipada, no tiene talit, no dice shalom, nada, y son pero correctísimos para hacer un negocio. Entonces, eso es ser, primero, ish. Volvimos al tema anterior. Ahora queremos ser justos. ¿Cómo sería ser justo? Ya eres ish. Ahora vas a cumplir preceptos. Entonces vas a vivir de acuerdo a lo que tú has aprendido. Eso es ser justo, que vas a vivir de acuerdo a lo que has aprendido. Esto no quiere decir que no vas a equivocarte y no vas a pecar. Probablemente peques. La Torá dice, el rey Shlomo dice, no hay justo que no peque. El justo sí peca. Pero ¿por qué es llamado justo a pesar de que peca? Porque tiene más actos de justicia que pecados. Esa sería una definición de alguien que es justo. Alguien que tiene más justicia que transgresiones. Entonces yo diría que la verdad que probablemente que todos los que estamos aquí sin agrandarnos, ¿no es cierto? ¿Para qué nos vamos a agrandar tanto? La mayoría de los que estamos aquí podemos caer en esa categoría. Somos justos, personas justas, siempre y cuando primero seamos seres humanos. Ish, seres humanos. Y aquí viene lo que dijo mi esposa, que ser un hombre íntegro no es ser sadik, sino que es el objetivo final. Porque íntegro, tamim, aquí dice que Noah era ish, sadik, y luego dice tamim, tamim. ¿Qué significa tamim? Íntegro. Eso es el final, el objetivo final de un hombre. Ya es un tipo correcto, una persona con excelentes modales, proba en los negocios, etcétera, ¿no es cierto? Miren, me ha llamado la atención mucho estos últimos tiempos que en el mundo laboral
uno es muy probado en su comportamiento como hijo del Eterno. O sea, tú puedes, tú puedes haber estudiado Torá mucho tiempo, muchos años incluso, y supongamos que estuviste lejos del mundo laboral, porque solamente te dedicaste a estudiar. Pero eso no te sirve de mucho si no lo pones a prueba donde están los logos, o sea, donde está toda la demanda, ¿no es cierto? La demanda del buen comportamiento. Y donde la verdad es que en el mundo laboral, ahí uno tiene demanda de portarse bien. Ahí uno tiene una verdadera demanda de relacionarse con otros seres humanos, de ser correcto, de bajar el tono de la voz, de decirle al jefe, jefe, eh, hoy día voy a hacer esto y realmente lo hice. De no engañar al jefe diciéndole que hice un trabajo que no hice, porque eso es, o eso vendría a ser una persona que está comportándose como una persona correcta y que está incluso actuando con justicia porque está cumpliendo mitzvot. Pablo habla acerca de este tema de que el hombre debe trabajar como si Dios fuera su patrón. O sea, aquel que está empleado respecto de su amo debe trabajar para su amo como si lo hiciera para el eterno. Por eso digo yo, en el mundo laboral, fíjense ustedes, ¿cómo ustedes son en su vida laboral? Estoy hablándole a los hombres. Bueno, las mujeres también, si es que alguna acá sale a trabajar fuera de su casa o trabaja desde su casa y tiene relación laboral. Estoy sacando un poco la familia, porque la familia es más, el contexto familiar es como más incluso verdadero, verdadero. Uno en la casa es como es. En la casa uno sí que es la persona que es, ¿no es cierto? Aquí todos somos personas muy serias y correctas. Aquí decimos shalom, ¿no es cierto? Brajá, y hablamos en hebreo, y todos somos muy correctos aquí. Y en YouTube, ¿no es cierto? Los rabinos son todos muy correctos, y son gente muy... Y eso a nosotros como que nos impresiona. Pero todos tienen una casa, todos tienen un sillón en el cual se acuestan así. Todos levantan los pies pelados, y los ponen arriba de la mesa. Entonces, todos somos personas verdaderas en nuestra casa. Entonces, ahí no hay mucho que probar. Debiésemos obviamente partir por el comportamiento en la casa. Pero yo creo que la prueba verdadera del hombre está en el mundo laboral. En el mundo laboral, ahí está la prueba nuestra. Por eso es que es tan importante cómo yo me desarrollo, cómo me comporto en mis negocios, si no quiero engañar, si busco engañar, eh, si estoy sacando ventaja de manera inapropiada, etcétera. O sea, todo esto es un filtro y en la medida de que yo lo haga más justamente, más delicadamente, voy a ir avanzando en mi espiritualidad. Yo creo que una persona que no está relacionada con esto de salir a trabajar, un hombre, por más que tenga mucha Torá, mucho estudio de Torá, yo creo que está lejos de ponerse a prueba. Otra parte también de ponernos a prueba sería las relaciones humanas que hay en las Keilot, en las congregaciones. De hecho, nosotros le hacemos mucho el quite eh, a congregarnos físicamente. Y eso llama también mucho la atención. Todos quieren un rabino perfecto, un more perfecto, un more a la pinta, a la medida, ¿no es cierto? A la medida. Un pastor, un rabino a la medida de uno. Eso habla mal de nosotros
porque no somos capaces de ser personas tolerantes con personas que piensen distinto a nosotros y de convivir con esas personas, convivir, o sea, sentarse a la mesa, participar y servir incluso al Eterno juntos, a pesar de que tengamos pensamientos distintos, formas distintas, hablemos distintos, etcétera, etcétera. Y eso hablaría que somos muy niños. Las congregaciones sirven mucho para, como dice el proverbio, hierro con hierro. Así es estar en comunidad. Uno puede realmente sacarse provecho cuando está en comunidad, porque también hay roces, hay que aguantar o tolerar a la persona. Siempre hay una persona en una comunidad, en una iglesia, en una sinagoga, siempre hay una persona que no es muy soportable, siempre. Como que el Eterno lo mandó desde las alturas y lo puso, como que lo copió, ¿no es cierto? Hizo varias copias y lo puso en cada congregación a una persona que es muy difícil soportar. Y él es, ella o él, ¿no es cierto? Es la prueba, es la prueba de la comunidad. Y dependiendo de cómo nosotros nos relacionamos con él o con ella, ¿cierto? Es también la madurez que nosotros tenemos y el crecimiento y el desarrollo que tenemos en la vida. Entonces pensemos que esto de congregarse vía internet, yo entiendo que obviamente hay personas que no tienen comunidades cerca de sus casas y que esto es una gran solución. Baruch Hashem, qué bueno que sea así. Pero si hay una posibilidad de congregarse a una cierta distancia cómoda de tu casa y tienes esa oportunidad, y aunque no te guste mucho, aunque no estés de acuerdo con todo, yo te invito a participar dentro de esa comunidad y a hacer un aporte positivo y a ver si tú con tu luminosidad puedes mejorar eso, puedes mejorar esa comunidad. Porque claro, de afuera todos son técnicos, todos somos técnicos, pero meternos a la cancha es otra cosa. Jugar ahí, ¿no es cierto?, es otra cosa. Ser técnico es muy fácil, pero jugar y estar dentro del campo de juego no es lo mismo. Estar allá es muy distinto a estar acá, ¿no es cierto? El que enseña ve las cosas de otra manera al que está siendo enseñado, etcétera. Entonces también la comunidad, las Keilot, sirven para nuestro desarrollo como hombres, como personas, seres humanos, y no tenemos que hacerle el quite. Eso hablaría de cuán maduros somos, seres humanos correctos y ser justos. La conjugación de estas dos cosas, o la suma de estas cosas, la suma de ser un ser humano y la suma de ser un sadik en el aspecto religioso o de la Torá, el resultado es que traería ser un hombre tamim, un hombre íntegro, una mujer tamim, completa. Tamim quiere decir íntegro, completo. El resultado de la madurez tiene que ver con cuán buen ser humano soy y cuán buen hijo de Dios soy. Las mitzvot, ¿hacia dónde están dirigidas? La makom, mitzvot, ¿no es cierto?, que son hacia el eterno, la makom, y mitzvot que son Adam lejaveró, hacia tu compañero, hacia tu hermano, ¿no es cierto? Hay mitzvot para arriba y hay mitzvot hacia el lado. Entonces uno mejora así hacia el eterno, pero no puede mejorar solamente para arriba, también hay que mejorar así de manera circular, ¿no es cierto? Respecto de todos los que nos rodean. ¿Cuál es el primer filtro de la mejora de nosotros como seres humanos, de que realmente estamos evolucionando nuestro comportamiento? ¿Cuál sería el primer filtro que tenemos hacia el lado? Respondan ustedes. ¿Cuál es la persona que filtra primero nuestro desarrollo espiritual? ¿Quién? ¿Respuestas? ¿Quién es la persona que está más cerca de nosotros que filtraría nuestro desarrollo y crecimiento espiritual? ¿Quién?
nuestras El- esposas. Muy bien, muy bien. La pareja, el esposo y la esposa. Ellos son nuestro filtro, el primer filtro. Si usted mira a su esposa y la ve triste, la ve enojada todo el tiempo por causa suya, triste por causa suya, entonces usted no está haciendo su tarea bien. Al revés, si él no siente alegría con ella también tiene que corregirse. Yo generalmente digo mucho cosas contra los hombres, ¿cierto? Le doy duro al hombre, pero la mujer también tiene que corregirse, también tiene que crecer espiritualmente. Hoy día veía un video, no sé cómo se llama, estos cortitos, videos cortos que a veces mandan por WhatsApp, y me llamó mucho la atención que decía que ¿por qué las personas se separaban a los 50 años y a los 48 años, qué sé yo, 52 años, el matrimonio, pues, que había como un índice de separación muy alto a esas edades? Entonces el estudio explicaba que siempre sucedía en parejas que estaban casadas, eh, que llevaban casadas 18 años o 20 años. Y como que generalmente la separación venía después de toda esa etapa, de toda esa cantidad de años. Y la persona que explicaba la situación, que no sé si es psicólogo o no, pero me pareció una persona muy, muy inteligente, que no era religiosa, decía que la razón por la cual las personas después de 18 o 20 años se separaban era porque uno de ellos, primero, la primera razón era porque se casaron muy jóvenes. Y al casarse muy jóvenes, uno de ellos en el futuro, ¿no es cierto?, después de 18, 19 años, 20 años, en el futuro, uno de ellos comenzó a evolucionar espiritualmente hablando. Eso dejó. O sea, uno de ellos empezó a crecer. Entonces la persona, claro, a los 48, 50 años, ya no es la misma persona que era a los 30. A los 50 años, la persona quiere otra cosa en su vida, quiere algo más trascendente, quiere conectar con otras cosas, con valores más profundos, entiende que la vida es mucho más, ¿no es cierto?, que salir a tomar un helado o pasear en la playa, o no sé, o enfiestarse. No, la persona a los 50, 48 años tiene un sentido de desarrollo, se supone que debiese ser así, o las ganas de desarrollarse de manera mucho más eh, clara, ¿no es cierto? Tiene ese objetivo. Y puede ser que ella o él estén en ese camino y él o ella no esté en ese camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya sus mundos son totalmente distintos. A ella no le interesa crecer, pero él quiere seguir desarrollando y creciendo, y de pronto él ya no encaja con ella porque ella no tiene ningún interés en crecer espiritualmente ni evolucionar como persona. Por eso es tan importante que los dos tengan temas espirituales eh, y que quieran crecer y evolucionar espiritualmente hablando. Los dos tienen que servir a Hashem, los dos tienen que crecer, desarrollarse, sus midot, sus cualidades. ¿Por qué? Porque si uno se pone flojo, el otro lo empuja. Si uno falla en una mitzvah, el otro le dice, mira, estáis haciéndolo mal, mejora en esto. Y el uno le enseña al otro y el otro le enseña al otro y ambos se empujan. Y ambos van hacia un propósito que es servir a Hashem y desarrollarse espiritualmente, crecen juntos. Y es evidente que los jóvenes que se casaron cuando tenían 25 años, 30 años, cuando tengan 50, si es que avanzaron juntos en ese sentido, van a ser personas sumamente luminosas, tremendas, tremendas personas, que van a ayudar a muchas personas con sus consejos, con su mirada, con su sentido de la vida.
Mire qué importante es, y ahora estoy pensando más todavía en la responsabilidad que tenemos como esposos, como matrimonios, de llegar a una edad donde las cosas las tengamos claras y resueltas. Porque al tenerlas claras y resueltas, vamos a poder ayudar a todos esos jóvenes que están recién comenzando sus vidas. Y vamos a ayudarlos para que ellos sean buenos papás, buenas mamás. Y para que ellos también lleguen a los 50 con la película muy clara y para que ellos también puedan ayudar a otros que vienen después. Pero esto es una decisión que hay que tomar ahora. Por eso no puede ser que solamente uno esté interesado en las cosas del Eterno y en este desarrollo espiritual de midot también, de cualidades. ¿Ya? Soy enojón y voy a ser siempre enojón porque yo soy enojón. No funciona así. Voy a ser siempre enojona. Hay personas que se ponen orgullosas por cómo son y lo cuentan como una gracia. Ay, pero, y que me diga algo a mí, que me diga algo a mí. ¿No es cierto? Y como que eso fuera tan lindo, ¿no es cierto? Un orgullo ser así. Y no quieren cambiar, no quieren mejorar, no quieren evolucionar. No puede ser esa persona, la misma persona a los 30 años y llegar a los 60 de la misma manera. No puede ser. O sea, yo no puedo ser el joven taimado, enojado, eh, que se enojaba por inmadureces, por cosas que no tienen sentido ni valor, a los 25, teniendo ya casi 40 años, no me puedo comportar como un niño inmaduro. Entonces tengo que madurar, tengo que tomar las cosas del Eterno con seriedad, tengo que guardar sus preceptos con seriedad. Yo siempre me cuestiono. Una de las cosas que tengo malas, lo digo así abriendo mi corazón con ustedes, es que a veces me culpo mucho, soy muy culposo porque quiero mejorar, quiero crecer, entonces como me doy cuenta que no he crecido en algunos aspectos, me sobreexijo. Eso es bueno y es malo. Pero al mismo tiempo, lo positivo de eso es que estoy en una constante revisión. Estoy en una constante revisión. Y por eso, cuando mi esposa, que es mi gran filtro, me dice algo, a veces no me gusta, pero a la vuelta, 5 minutos después, lo vuelvo a analizar, lo vuelvo a filtrar y lo acepto y digo, está bien, tengo que cambiar eso, tengo que cambiar esto otro. No sirve, hermanos, no sirve una religión sin reflexión. No sirve una creencia, una mitzvah, una Torá, un judaísmo sin madurar, sin crecer, sin ser mejor. Si usted va a ser la misma persona de ayer, no sirve. Tenemos que ser personas que cambian para bien, que maduran para bien. Y esa es la tarea de ser primero un hombre, luego ser un sadik, y esto como resultado nos va a traer ser personas tamim, ¿no es cierto? Personas completas, personas íntegras. De eso aprendemos de esta parashá Noaj, que aprendemos muchas cosas más, obviamente, pero es lo que el día de hoy hemos podido compartir. Comentarios, preguntas, acotaciones, misterios revelados también se aceptan. ¿Alguien que quisiera comentar algo? ¿No? ¿Está muy claro, parece? ¿Está clarito como el agua? Amén. Bien, entonces finalizamos la grabación. Que el Eterno les bendiga a todos.